¿Qué son las masculinidades? ¿Cómo impacta la expectativa de ser hombre justamente? Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Ser gay te quita lo machista? ¿La masculinidad nos afecta, nos violenta o ambas? En el programa del día de hoy abordaremos esta temática con un especialista para saber de qué manera el machismo y la masculinidad nos atraviesa a los hombres de la diversidad sexual. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este canal de Unidiversidades. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Él es doctor en Ciencias Sociales, educador, terapeuta y defensor en derechos humanos aquí en Jalisco, con una larga trayectoria, y vamos a estar hablando de este tema tan importante, de esta vinculación entre la masculinidad, el machismo y los hombres gays, ¿no? Bienvenido, Armando Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, Sam, pues mucho gusto de estar con ustedes, ¿no? O sea, ya tiempo que tenía ganas de poder conversar y estar trabajando junto con ustedes. Excelente, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Y pues como siempre un placer, ¿no? Gran maestro que ha sido para la colectiva, para todas y todos nosotros quienes formamos parte de este proyecto. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? ¿Qué son las masculinidades, no? O sea, hablando como, pues sí, este concepto que de pronto hoy en día ha sonado mucho, ¿no? ¿Y por qué es importante cuestionarla desde nuestras vivencias como hombres gays? Sí, mira, las masculinidades como tal son construcciones de género que vienen de un sistema social donde el género pues es un sistema binario. Es decir, aunque nosotros sabemos que en la realidad existen no solamente mujeres y hombres, sino pues estas situaciones no binarias a género, de género fluido, y que antes lo existían a través, por ejemplo, los doble espíritu, o por ejemplo en Tehuantepec las mushes, que son mujer y hombre, todo esto. En realidad la regulación social está construida a partir de dos géneros, mujer-hombre, ¿sí? Y entonces las masculinidades tienen que ver con cómo nos identificamos con este modelo de lo masculino, del ser hombre, lo asociado al ser hombre, pero que entonces las masculinidades tendría que ver con cómo nos identificamos, nos vivimos, construimos la identidad, el proyecto de vida, nuestras emociones, y nos relacionamos con las otras personas desde estas construcciones de género. Y es decir, las masculinidades, digamos en lo tradicional, corresponden al género masculino, hombres, pero desde esta perspectiva, en realidad en la diversidad sexual nos vamos a encontrar, por ejemplo, las masculinidades que se viven desde las personas no binarias. Es decir, una persona no binaria, aunque sale de este rol, puede tener estos elementos de masculinidad. Por ejemplo, fueron socializados como hombres, y entonces, aunque ahora es una cuestión no binaria, muchos de los comportamientos vienen de estas infancias y de esta socialización como hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un grupo de revisar nuestras masculinidades, y una persona no binaria se encuentra con que tiene todavía algunas identificaciones, así como con el ser mujer y lo masculino, otras con lo femenino, pero además comportamientos machistas de los que va reflexionando y va dejando, ¿no? Podemos encontrarnos, por ejemplo, mujeres trans que podrían tener todavía ciertas identificaciones con lo masculino o con comportamientos que pueden venir de ahí, y que entonces se aparecen en su forma de relacionarse aún como mujer trans. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, también los hombres trans muy fuertemente afirmando esta identidad de lo masculino, ¿sí? Y bueno, nos vamos a encontrar también mujeres que podrían tener identificaciones con figuras que les fueron masculinas y que les parecen interesantes, ¿no? Y entonces hemos recibido sobre la práctica gente que va y reflexiona las masculinidades. Entonces, por ejemplo, por eso planteamos que este tema tiene que ver con el trabajo con hombres y masculinidades, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, al final el género, al ser una construcción social, cultural, pues se arraiga en nuestra subjetividad, ¿no? En nosotros como personas, e independientemente de la identidad que seas dentro de esta gama del LGBTIQ, ¿no? Más, pues claro que toca, ¿no? Revisar esa parte, porque como tú bien lo decías,
Somos socializadas, socializados desde que nacemos con estos preceptos y estos estereotipos que al final pues tienen un impacto importante, ¿no? En nuestra psique y en nuestra forma de desenvolvernos en el mundo. Te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta la expectativa de ser hombre justamente, ¿no? En esta cultura, en la forma en que los hombres gays vivimos esa identidad? Es decir, ¿cómo impacta en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, la masculinidad? Mira, impacta de distintas maneras. Desde uno, por ejemplo, como hombres gay, el tema de la interiorización del rechazo, porque puedes estarte saliendo de esta expectativa de masculinidad por el simple hecho de que en nuestra sociedad se espera que lo masculino sea la atracción hacia las mujeres y el llevar una vida sexual y amorosa con las mujeres, ¿no? Y entonces desde ahí rompemos. Pero también, además de eso, pues nos vamos a encontrar que cada uno y cada una de nosotros, la presencia de estos rasgos andróginos o comportamientos femeninos o hacia lo femenino, los vamos a tener en distintos sentidos, ¿no? O sea, tú, yo y demás, además los hombres heterosexuales también van a tener ciertas expresiones femeninas en un momento dado, pero entre nosotros en la comunidad gay es una de las cuestiones que nos impacta porque va a afectarnos desde la homofobia internalizada, un rechazo internalizado, pero también en la convivencia. Por ejemplo, en consulta yo te puedo decir que muchos de los problemas que hombres gay llegando al consultorio terminan siendo cosas que se gestaron en quinto o sexto de primaria. Hay que regresar a ver una escena de humillación y de maltrato que es como una especie de herida emocional, es decir, algo que deja a la persona como marcada, ¿sí? Uh-huh. Y entonces problemas de autoestima, de estado de ánimo, de dificultades en sus relaciones. Y parte de eso tiene que ver con escenas que están ahí. Y nos lo vamos a encontrar a lo largo de la vida porque esto pues pasa en la escuela y hay el maltrato familiar también, y el maltrato en el barrio, en la comunidad. Pero además, cuando llegas a la comunidad de hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres bisexuales, hay mucho menosprecio hacia la parte femenina. Uh-huh. Es decir, hay mucho juego por ejemplo, de feminizarte, divirtiéndote, pero tiene muchos elementos misóginos. Claro. ¿Sí? Y entonces no siempre se disfruta en ese sentido. Y mientras que hay un proceso de mucha devaloración que nos vamos a encontrar, por ejemplo, desde el maltrato, desde comportamientos de humillación dentro del ambiente, el no considerarte suficientemente atractivo para ser pareja, el estar en una relación de pareja y que tu pareja te quiere esconder porque entonces le da vergüenza que tú tengas un comportamiento femenino. Esos elementos nos marcan, y no solamente esa parte en la interacción, es el tema del cuerpo. Imagínate el cuerpo y te paras, te ves al espejo y dices, me veo muy joto. Y entonces ya ahí viene una autoagresión. Uh-huh. Y entonces lo que buscas es, te cambias la camisa, te cambias el pantalón, buscas acomodarte y vas restringiendo tu espontaneidad, y como tú quisieras verte o como te sintieras bien o como realmente eres, lo vas restringiendo. Desde ahí hasta, por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales. Hay una cultura de menosprecio al ser penetrado y hemos tenido, como en estos acercamientos con la gente, que por ejemplo el hecho de ser penetrados, aunque lo quieran, hay muchos que les va a costar trabajo por lo que implica. Uh-huh. Por ejemplo, parejas que llegan y que los dos prefieren penetrar, y hay esa identificación de penetrar, ser activo, ser superior, ser masculino, etcétera, etcétera. Y entonces como pareja no logran tener intercambios sexuales placenteros con los que se encuentren satisfechos, porque ninguno de los dos quiere ser penetrado. Muy interesante, porque si tú que has estudiado el tema, tú sabes que perfectamente la gente puede tener una vida sexual sin penetración, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay un problema en que quieren penetrar y no quieren ser penetrados, y hay un asunto ahí.
incluso, por ejemplo, desde los años 80 que salieron las primeras revistas, es como de, prefiero activos, no obvios. Esa parte del compañero con quien tener un intercambio sexual podría parecer ilógico, pero imagínate que si una persona quiere tener un encuentro sexual ocasional, entonces diga que no sea obvio, que no sea femenino cuando es un encuentro sexual ocasional. O sea, no va a ir con esta persona al cine, ni lo va a presentar con su familia, sino hay un proceso de erotización en ese sentido, sí, que se ve en la cama, se ve en el tema el tema de no poder ser penetrados. Es un asunto bastante común. Uno podría pensar que mucha gente puede hacerlo, pero en realidad yo me he encontrado con gente que tiene muchos problemas por lo que les representa. Entonces esta parte de esta construcción de ser este hombre masculino, pues es un problema. Además la masculinidad hegemónica, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, el tema de la búsqueda de pareja, y entonces ya hacías una lista de quién quieres como compañero, ¿no? Y entonces salía todo ese modelo hegemónico, ¿no? De guapo, varonil, discreto, clase media, trepadora, decíamos. El tamaño del pene, ¿no? De pronto. Sí, activo, chalala, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas donde pues hay jerarquías sexuales al interior de la comunidad, y es muy claro esta parte, ¿no? Si ves, por ejemplo, en las aplicaciones, mucha gente prefiere decir soy inter, porque si dice es pasivo, hay un conflicto con eso, ¿no? O le hacen bullying, ¿no? Le hacen bullying, así, ¿no? Entonces, sí, así es como esta adoración a la masculinidad, ¿no? Que se vive dentro de los hombres gays y demás hombres de la diversidad sexual, ¿no? En donde pues estamos orillados a encajarnos en este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Que son ese modelo de masculinidad que está, digamos, en la cúspide de la pirámide social, que bueno, pues evidentemente te da privilegios, pero pues también a qué costo, ¿no? Sería preguntar esos privilegios, en donde pues ahí tenemos a hombres gays haciendo de todo por encajar en el modelo del cuerpo masculino, fortachón, mamado, ¿no? De gym, y pues incluso prácticas de riesgo, ¿no? En la sexualidad. Sí, y fíjate que es muy interesante porque hace años, cuando en los 2000 hicimos una encuesta, por ahí 2005, porque era como una parte crucial para nuestro programa de prevención de VIH en hombres gay y hombres que tienen sexo con hombres. Y entonces había una parte donde les preguntábamos cuántas veces te protegiste, qué tan frecuente te protegiste en tu última relación al penetrar y luego en tu última relación a ser penetrado. Y lo que nos encontramos era que la gente tenía menos frecuencia de uso de condón al ser penetrada. Y eso nos llamó mucho la atención porque decías, a ver, en términos biológicos, aunque en las dos puede haber la transmisión de VIH, o sea, la misma lógica del riesgo implica que la transmisión fuera más posible al ser penetrado, ¿sí? Porque es el líquido que transmite el VIH, que es el semen, y al ser contenido pues, en el cuerpo, y las posibilidades de alguna lesión o algo así, o sea, sí era más posible, ¿no? Biológicamente, aunque esto no es una cosa universal y general, pero sí en términos generales, y uno pensaría que entonces les da más preocupación. Y nos llamó mucho la atención porque luego, cuando tuvimos la oportunidad de ver otras, en la Conferencia Internacional sobre SIDA aquí en México en 2008, oportunidad de ver cómo se daba en otras latitudes, y nos encontramos que era un patrón. O sea, que no solamente lo encontramos nosotros, sino en otros países. O sea, era, por ejemplo, en Europa y en Oriente. Algo más generalizado, sí, ¿no? Tailandia, o eso nos llamó mucho la atención, y que evidentemente tiene que ver con el asunto atravesado con exponerte en riesgo en un comportamiento que sale del modelo de masculinidad. Esa es una de las cosas. Y también, por ejemplo, el tema de los riesgos en el asunto de la sexualidad, pues también nos va llevando como otras cosas. Por ejemplo, el consumo del alcohol y de otras sustancias, que es algo mucho más frecuente en lo masculino, mucho más frecuente en los hombres, porque muchas veces no solo es la diversión
que es con la que nos identificamos los hombres, el consumo del alcohol y otras sustancias, sino también como a veces un mecanismo de gestión de las emociones. Entonces, resulta que bajo esos efectos, pues la gente se pone más en riesgo, no solamente de no protegerse, sino también, por ejemplo, de meterse en un contacto sexual peligroso. Es decir, cuando revisé, por ejemplo, el informe de crímenes por odio por homofobia de la Comisión Ciudadana en la Ciudad de México, que hacían un monitoreo de varios estados en aquellos tiempos, me llamó mucho la atención hombres mayores de 40 que viven solos y que entonces, claro, este vehículo de gestionar la soledad, atravesado muchas veces por el consumo del alcohol y entonces pues un comportamiento de riesgo en el tema de ir con una persona que podía hacerte daño, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y hay mucha erotización, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, tú puedes ir a la marcha y en la comunidad gay hay mucho la alusión a erotizar los uniformes, esta cultura, digamos, de, ¿cómo le llaman? Como de objeto de deseo, ¿no? Donde erotizar lo leather y demás, cuando, bueno, tú revisas el tema de las desapariciones y cómo estos sujetos masculinos, hipermasculinos, están involucrados muchas veces en las desapariciones, ¿no? Tanto por parte de la delincuencia organizada como hablemos de policía, ejército o esto que vemos. Y entonces me llama la atención que hay un tema de una fantasía y de erotizar estas identificaciones con estos modelos que pues en realidad detrás de ellos puede haber violencia, o sea, que son alusiones a la guerra, por ejemplo, ¿no? Sí, y que se vuelven prácticas de violencia, ¿no? Incluso entre parejas de hombres gays, ¿no? O sea, también se puede tener este tipo de problemáticas, ¿no? De generar violencia por querer cumplir estas expectativas, ¿no? De las que estás hablando. Sí, claro, que bueno, pues las relaciones adultas tendrían que tener este acuerdo, estar consensadas y cuidarse, pero luego también, pues está esta parte. Mira, el tema... volviendo a esta parte, porque fue como en 2005 cuando estuve tomando un curso con la Comisión Ciudadana contra los Crímenes por homofobia, entonces nos explicaba Rodolfo Millán que cuando encuentran los cuerpos, lo primero que revisan es el tipo de cortes y el tipo de amarre, y esto tiene que ver con que los sospechosos número uno son gente del ejército, por ejemplo, ¿no? Sí, por la técnica que usan. Por la técnica, porque una de las premisas es que hay una alta probabilidad. Y es muy interesante que entonces ese sea el elemento de erotización. Además, pues, de los otros comportamientos que implica, por ejemplo, en la comunidad gay hay una hipersexualización, ¿no? O sea, mientras que los hombres heteros tienen, digamos, la misma hipersexualización, pero no necesariamente se concreta, no es tan fácil el concretar con las mujeres porque hay una restricción hacia ellas, y en nosotros no, hay un elemento ahí que luego se convierte en una dificultad para construir a veces vínculos, porque hay un problema a veces para tomar acuerdos, ¿no? Es decir, se da esta libertad sexual, pero luego están en una pareja y la pareja no lo tiene bien negociado o no lo puede asimilar, ¿sí? O sea, lo asumen, pero no hay una verdadera asimilación y se convierte pues ahí como en un conflicto donde otro lo sufre, ¿no? Entonces, estos elementos que tienen que ver mucho con la lógica masculina que hay en la comunidad, pues están ahí. Y entonces tenemos, pues sí, violencias que vienen del exterior, de los masculinos, porque además las violencias contra los hombres gays son principalmente de otros hombres, ¿sí? Y es el efecto, pues, de esas identificaciones de masculinidades violentas, ¿no? Del modelo tradicional, pero también al interior, ¿no? Claro. El medirnos bajo ese modelo de masculinidad dominante y luego relacionarnos en esos esquemas de dominación, de control, de ejercicio del poder, de restricción emocional, pues claro, de exposición al riesgo, como estar demostrando, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. Hasta aquí, bueno, es esta parte en la masculinidad, ¿no? Que va en los dos sentidos, ¿no? Para los hombres gays, hombres bisexuales, hombres trans, hombres de la diversidad. En estos dos sentidos en que, pues, número uno, nos afecta, ¿no? A nosotros,
en que otros hombres nos violenten, tanto de la misma comunidad como, bueno, hombres heterosexuales que por odio nos violentan desde que estamos en el kinder, vaya, ¿no? O sea, las primeras experiencias negativas de violencia de otros hombres hacia ti, desde el kinder las vives, ¿no? Pero también está este otro sentido, ¿no? También importante, que también terminamos replicando esos modelos de violencia hegemónica, de esa masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces va a ir interceptada la masculinidad en ambos lados, ¿no? Y con esto me gustaría hacerte la tercera y última pregunta. ¿Es posible construir formas de masculinidad más libres, sensibles, diversas dentro de la comunidad gay? Es decir, ¿podemos ser referentes en construir esto? Sí, yo creo que sí. Sí hay ciertos procesos en donde por lo menos fluye este elemento de salirnos de este rol tradicional, jugar con él, ser más a género, más de género fluido, más femeninos, más flexibles. Sí es algo que se puede hacer. Y yo creo que una tarea tiene que ver con lo que se pueda generar desde la educación, ¿sí? A mí me gustaría pensar en dos niveles, ¿no? Por ejemplo, el profesorado, ¿no? Entonces, que el profesorado, que estamos en una época donde ya el profesorado se asume y se convierta como en referente que educa para ir quitando esas violencias, tanto por homofobia como por homofobia interna, y ser referente de construcción de identidad. Esa por un lado. Y por otro lado, los activistas y la gente que estamos en los movimientos sociales, que también es un problema, porque entonces, como somos hombres y nos gustan los hombres, no hay mucha reflexión sobre género. Y entonces tenemos un movimiento social amplio en el mundo y en el país que ha abarcado desde temas de VIH hasta estos temas de diversidad sexual, derechos sexuales y reproductivos, en donde me parece que la reflexión sobre la propia masculinidad es muy precaria y que entonces eso termina siendo algo que hasta dificulta trabajar de manera vinculada con las organizaciones de mujeres, ¿no? Bueno, ustedes lo han vivido, el interno, que el tema de poder trabajar con las mujeres feministas a veces no es sencillo porque tienen un proceso de reflexión muy profunda, pero ustedes han dado la talla porque han estado en ese proceso de reflexión. Pero la realidad de la mayoría de los movimientos, los hombres movilizados, de hombres gay, no hacen reflexión sobre género, se replica, o sea, por ejemplo, puedes ir a una organización donde se trabajan estos temas y los lleva un activista gay de mi edad, yo tengo 54, y entonces te das cuenta que puede estar reproduciendo esas dinámicas sexistas con su equipo, o hace acoso, hay cuestiones de dominación, comportamientos violentos en ese sentido, prácticas machistas ahí cotidianas en nuestra interacción con las mujeres también, prácticas machistas que hacemos, y que yo creo que necesitamos realmente ir construyendo una reflexión y que me parece que estos que estamos como más en estos procesos de movilización y de educación podemos ir cambiando, digamos, esta lógica, ¿no? Sí, así es, al final rompiendo complicidades, ¿no? Con estos pactos que vienen directamente desde el patriarcado, ¿no? Y que nos afectan, pues, de todas las formas posibles, ¿no? Desde esta homofobia internalizada que tú comentabas, ¿no? Que nos enseña a odiarnos como hombres gays, ¿no? Por ese rechazo que sentimos hacia no ser quizá lo suficientemente masculinos o lo suficientemente hombres, ¿no? Como esos modelos. Y pues creo que sí, ¿no? Tener estos nuevos referentes, estos nuevos modelos es vital para salirnos de estos viejos modelos que solo nos han afectado, ¿no? A manera de conclusión, Armando, ¿algo que nos quisieras decir con este tema? Mira, yo creo que algo muy importante es el tema de la esperanza, ¿no? De la esperanza de poder construir, pues, una conciencia de lo que estamos haciendo, de los privilegios, de las violencias que estamos replicando, que estamos reproduciendo, de lo que nos perdemos a la hora de tener estos prejuicios machistas con los amigos, con otros compañeros, con las parejas y demás, de lo que nos perdemos al poner este filtro de machista y masculinista para filtrar a quienes entran y se acercan a nuestra vida y a quienes apreciamos o valoramos, ¿no? O sea, ese es un tema, ¿no? Este mundo no lo han construido solo los
los machitos y los masculinos varoniles y discretos, sino que lo hemos construido todos, ¿no? Y entonces pues se están perdiendo, ¿no? de esto, ¿no? Esa sería la importancia de ir cambiando, ¿no? Pues muchísimas gracias, Armando. Como siempre, tus reflexiones son pues bastante positivas, ¿no? Para cambiar todos estos niveles de violencia, ¿no? Que hoy vivimos tan normalizada. Y pues que esto sirva, ¿no? Esto que estamos platicando para que más hombres gays, bisexuales, trans, hombres de la comunidad se sumen, ¿no? Y como dices, también formen parte de este cambio, ¿no? De estereotipos, de roles que solamente generan violencia en nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues amigas y amigos de Unidiversidades, por favor sigan el canal, activen la campanita y bueno, pues esperen el siguiente video. Muchísimas gracias.